pues es riquísima, es muy hermosa y prácticamente desconocida en México. La literatura de idioma portugués pues viene de Brasil y tiene unos novelistas espléndidos, Gran Sertão Veredas, Gran Sertón Veredas, de, ¿cómo se llama este? Guimarães Rosa, y algunas películas también que se basan en estas obras hermosas, pero conocemos lo brasileño. Pero la literatura portuguesa es hermosa y casi no la conocemos. Tiene las traducciones, si respetan la gramática, la redacción, son ligeramente distintas. En ese sentido son como la literatura chicana, estupenda. Aquí he leído para ustedes algunos relatos de chicanos y sí tienen una redacción menos perfecta a la manera nuestra, perfecta entre comillas, pero mucho más espontánea, más viva, más expresiva. Así es la literatura portuguesa. Este relato se llama El vino. Hay que distinguir vino de licor. El vino es generoso, el licor no tanto. Entonces, se trata de ese mundo del licor. Y pienso yo en esa película, para empezar, esa película de Bergman, creo que se llama El guerrero y la muerte, o El qué y la muerte, en donde ambos, el caballero y la muerte, es un caminante, va en su caballo y se enfrenta a la muerte en un juego de ajedrez. Y ya saben ustedes, allí hay gambitos, ataques, contraataques, engaños, que un gambito es eso, hay ataques furiosos, decisivos, o hay jugadas cautelosas. Se refleja perfectamente el carácter del jugador. Yo me apasioné del ajedrez y me retiré porque sabía que me iba a llevar el ajedrez, iba a llevar mi vida y yo ya no podía hacer más que eso, y me retiré. Pero es maravilloso cuando uno tiene imaginación. Veía yo el tablero, dejaba de ser tablero, era realmente lo que debe ser la liza, el campo de batalla, y cada uno de los personajes, bueno, de los monigotitos, eran personajes vivos, todos los caballos, los peones, las torres. Veía, me daba lástima de mi pobre dama cuando ya iba a caer, me daba lástima del pobre rey que ya estaba arrejolado en un rincón. Odiaba yo a los caballos cuando brincaban de una manera temeraria, ellos los contrarios. En cambio yo movía mis ¿cómo se llaman? Mis bueno, de los peones también, de una manera muy tímida. Me daban lástima los peoncitos, perder la vida, quitar la vida perdiendo la propia. En fin, era para mí algo horrible. Comencé jugando ajedrez y yo sé las reglas del caballero, entre comillas. No me gusta esa denominación porque es de burgueses, pero dicen ese fair play, tranquilo, todo mesurado. Enseñé a la madre de mi hija a jugar ajedrez, pues yo iba de gane. Y
le ganaba yo y le decía, pues lo siento, pero ya sabes, la próxima a lo mejor tú, permíteme ir al baño. Iba al baño y frente al espejo. Regresaba yo, un verdadero gentleman. Ya me había desquitado allá. Bueno, las jugadas de ajedrez, allí refleja uno si es tímido, si es audaz, si es temerario. Entonces, juega uno con dentro de su libertad contra, no digamos la muerte así, sino la moira. Y eso es realmente el espejo de nuestra vida. Cada día estamos jugando contra la moira, y la moira, en otro sentido, es el destino. Y tenemos problemas, tenemos enfermedades, depresiones, tristezas, ausencias, y todo eso lo vamos enfrentando, como en el juego de ajedrez del caballero y la muerte, lo vamos enfrentando con nuestra forma de ser. Yo me retiré también del ajedrez porque no daba yo la medida. No tenía yo el ánimo para hacer que un peoncito se coronara reina, ni mucho menos. Me desinflaba. No tenía ese carácter que tienen los ajedrecistas de profesión. Pero allí se refleja el humano, y si tiene temple, cada una de las jugadas que le presenta la moira hace que uno haga un contraataque, casi siempre eficaz, porque es alguien que tiene ese temple. Pero si es débil, simplemente se va desgastando en ese juego de ajedrez con la moira. Y entonces mira uno que es lo que dice Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, estar todo el día y todos los días luchando, jugando un juego de ajedrez con la moira, con el destino, con la muerte en último caso, por supuesto que también. Y digo también como símbolo, es la muerte, es la moira, es el destino. El hombre fuerte, esto lo dice Saint-Exupéry, el del Principito, de cada problema, de cada uno de estos problemas, el hombre fuerte sale robustecido, el débil sale aniquilado. Entonces, el que se aniquila en este juego de ajedrez con la muerte tiene una salida, casi siempre la salida más a la mano, el licor. Y con el licor hay otro símbolo varios en la mitología griega. Está Edipo, que cuando le dicen, cuando cae en la cuenta que ha estado yaciendo con su mamá y que tiene varios hijos, 4 hijos con ella, él había dicho que el que tuviera la culpa de una peste que se ciernó sobre Tebas, la muerte, cuando supo que era él, no se atrevió a darse la muerte, sino nomás sacarse los ojos, queda símbolo de huir de la realidad, no ver la realidad, y es lo que hace el licor, ocultar de una manera totalmente ilusoria, ocultar la realidad. Los lotófagos en el canto 9 de la Odisea, se supone que es un lugar allá muy al norte y que la flor de loto no se sabe cuál sea, no es el loto que conocemos. Los lotófagos comían, se alimentan
de esa flor de loto y son tranquilos, no tienen problemas, no tienen memoria, no tienen más que una paz absoluta, pacíficos. Los marinos vieron eso, los marinos de Odiseo, y empezaron a atragantarse con el loto, y entró Odiseo y les detuvo esa comida porque iban a perder la memoria de su patria, de su familia, de sí mismos, iban a quedar en una especie de limbo, y es como estaban Eva y Adán. No hay problema, pero eran unos niños. Eva y Adán no tenían la ley de los contrastes, no sabían. Así, por lo mismo se dice que cuando fueron expulsados Eva y Adán del paraíso, era exactamente la prefiguración de cuando el niño sale del vientre de mi tía. No, fue mi propia madre, ya me acordé. Sale uno del vientre de la madre, entonces sale del paraíso, y ahí empieza uno a llorar, empieza uno a los sufrimientos, el sentimiento trágico de la vida. Los débiles, de alguna manera, a beber. Y es el mismo caso, otro de los símbolos de la mitología, del río, el Leteo. Beben de esa agua y se olvidan de todo. Ya no hay sufrimientos, ya no hay penalidades. Existen, pero ya no los ven, ya no los conocen. Es una forma de emascular la mente, la voluntad. Se deja de vivir, se empiezan a ser animalitos. El leteo, alguna otra, no recuerdo algún otro símbolo ahora. Eso es lo que hace el licor. Estos que dicen, se fue la compañera, que yo creo que el que se vaya la compañera cuando se aman, se va la compañera por X causa. Bueno, ni un dolor de muelas es tan mortificante. El dolor de muelas pues dura poco, uno se lo cura. Y la ausencia de ella despierta ¿cuál es mi sentido de vida que estoy haciendo en el mundo? A sacarse los ojos, a hacer lo que dice Nietzsche: estoy en el rincón de una cantina. Un señor, amigo mío, borracho, me contaba, pero esto no se puede transmitir. Mira, yo estoy toda la mañana trabajando y es un anhelo, es una prefiguración de lo que vendrá después, que es llegar a casa y tomar la botella. Llego a casa, se fue mi esposa y mi hijo, se fueron precisamente por la borrachera, porque bebía diario. Entonces, llego a la casa vacía, lo único que tengo a la mano es la botella y la necesito beber. Y toda la tarde, en solitario, se ponía a beber, pero es allí donde se aflojan los frenos morales, donde las emociones ya no se controlan, donde uno lo mismo se llena de iracudia, que se pone también a llorar, y ya un lugar común. Yo soy tu hermano, y abraza al otro, o se pone a llorar, o algunos otros se ponen bravos a buscar pleito. Todo esto fuera de lo que son en la vida de sobrios. Se dice, esta frase es terrible, se dice que para el dipsómano la realidad es una alucinación insoportable generada por la abstinencia del licor.
la realidad para el dipsómano, una pesadilla insufrible generada por la abstinencia del licor. Hay un poeta, un buen poeta español que vino cuando la Trasterra, ahorita les digo, el hombre era un dipsómano a morir, y se dice que tenía una botella que pendía del techo, y en la mañana se acercaba temblorosísimo, lograba pescar la botella, bebía los primeros tragos y ya se calmaba, ya no temblaba ni nada. Salinas, no me acuerdo el nombre, Salinas se apellida, y tenía la nostalgia de su tierra y pertenecía al grupo de los que habían llegado de España. Entonces, esto es el horror de buscar los famosos paraísos artificiales, en este caso el licor. Imagínense uno al que se le cayó la casa, la demolieron, están las ruinas nada más, está viendo el desastre, empieza a beber para no captar el horror de ese desastre y empieza a calmarse, a ver hermosas las ruinas aquellas, y como en una obra de teatro, la escenografía se ilumina y el hombre comienza a ser feliz, una sonrisa bobalicona, y aquí vienen después los sentimientos encontrados y las emociones totalmente desmesuradas, en donde todo es frío o caliente, en donde todo es llanto o pleito. Ustedes conocen esta forma de esperar que termine el trabajo para ir a beber, para ir. Lo de menos es que comiera o no mi amigo que ya se murió. Lo que importaba era que llega a su casa, estaciona el coche, cierra su puerta y a beber, a sufrir, a dolerse de la ausencia de la esposa y del hijo, y irse a dormir dentro de esa situación falsa, ilusoria. Otro día a trabajar. Y un detalle pequeño, había un joven que hacía la limpieza. De alguna manera entendió este hombre que ese joven gustaba del licor, empezó a decirle: tráeme un poco de licor. Al rato, y esto es muy desagradable, ambos, el jefe, que era jefe este hombre, y el que hacía el aseo, estaban de cómplices con la botella a la hora del trabajo. Esto es un relato sobre esa situación y cómo aquí se explica cómo después del trabajo a beber, y cómo van cambiando, uno a llorar, otro a echar brava y así. Pero les recomiendo, aparentemente no es una tragedia, no es una obra que conmueve, pero les recomiendo las últimas 6 u 8 líneas, y oyendo esto, y viendo y oyendo el final de este relato, acuérdense lo que siempre les he dicho, porque eso es lo que nos beneficia. El disco bruñido que tenían los griegos, bruñido pero sin la técnica actual, en donde este disco lo tenían los chamanes, los brujos, los adivinos,
los, ¿cómo se llaman estos? Los profetas. Se veía que tiraban porque estaban emocionados. Se amoló, ¿verdad? Se amoló el celular. Bueno, entonces, el individuo se veía en el disco aquel. Había imperfecciones. Esas eran traducidas, esas eran imaginadas y tramadas por el chamán y servían para predecir el futuro de estos individuos que se miraban en el disco de bronce bruñido. Entonces, toda obra de arte es un disco bruñido, y en este caso la literatura, en este caso el relato, un disco bruñido. Uno tiene que verlo con su autocrítica y decir si me califica o yo estoy fuera de eso. Y eso es lo que nos hace bien medirnos con el arte. Y como alguna vez les dije, esto en lugar de disco, ahora voy a decir, el arte es el relato, un espejo distorsionado, porque hay muertes a veces, hay distorsionado, exagerado, pero allí nos vemos y nos reconocemos, y eso es mucho, muy provechoso, verse en este espejo a ver en qué medida cuadra a la forma de ser y actuar de todos nosotros. Se llama el vino. Creo que es vino generoso. De todas maneras, terminan borrachos. Eso es lo principal. Es muy largo, le quité, como a muchos relatos, lo descriptivo. Por ejemplo, el jefe de esta oficina tiene que ver con la secretaria. Allí mismo trabaja la esposa de este señor, se apellida, es el señor Oz. Ahí trabaja la esposa, que tiene que ver con alguno también. Es el ambiente de la oficina, pero todo eso no aporta mayor cosa para el tiempo que tenemos para este taller. Entonces, el vino, cuando me llega, miren, es primera persona, cuando me llega al alma el dolor de mi existencia en ceniza, la falta de un sentido de vida. ¿A dónde voy? ¿Para qué? Un día igual a otro día. El padre de la madre de mi hija, pues ya tenía cierta edad y decía, pero ¿qué estoy haciendo en el mundo? Un día igual a otro, el otro igual al otro. Caramba, si no se tiene un sentido de vida, se está muerto en vida. Cuando me llega al alma el dolor de mi existencia en ceniza, este dolor de la lumbre apagada por la sed del mundo al que pertenezco desde el día en que la vida me pone al servicio del Señor Oz, es cuando yo sé cómo solo el vino me puede redimir. En mi trabajo el tiempo no pasa ni está detenido, pero la vida se gasta. Esta triste vida mía que como la leña alimenta la lumbre y que después se transforma en ceniza. ¡Qué visión de sí mismo! La ceniza de la lumbre apagada. En la noche yo con mi vida me acuesto para dormir. Al primer albor de la mañana me levanto con mi vida sin el placer de estar vivo y de salir de la casa hacia la ciudad y al trabajo donde habita finalmente el centro del mundo en que nací. Si no fuera por el amor de mi mujer, del mundo que aún me ama, más allá de los cada vez más raros placeres del cuerpo, ¿qué sería de mi voluntad? Y sin el vino, ¿qué sería de mí y de mi alma?
la esposa lo quiere. Y siempre a media tarde, después de la comida, cuando regreso a la oficina del señor Oz para empezar de nuevo el trabajo, mis manos comienzan a temblar. No sé bien por qué. Una ansiedad, una vaga y afligida nostalgia venida de no sé dónde, una nube entra dentro de mí y me invade con su oscura y ardiente melancolía. Ella, la nube, me enturbia los ojos, me los ciega por dentro, se apodera de mí como si fuera la parte nocturna de mi alma. Se me vuelve entonces simplemente insoportable la idea de que todavía me faltan 3 horas y media para arreglar el escritorio, cerrar todos los cajones con llave, ponerme el saco, despedirme del señor Oz y de mis compañeros. Vean cómo aquí el trabajo para este hombre es como Sísifo, la piedra que sube al crestón de roca, que cae la piedra y que vuelve a subirla, el piedrón aquel. Quien todos los días trabaja en esta situación es Sísifo, allí está el símbolo. En esas tardes interminables del señor Oz, con la angustia enorme, condenado al trabajo, a la vida y a la muerte, todo en mí entra en un conteo decreciente entre la continua escrituración de los papeles de la contabilidad, los números y cifras enormes de una escritura que para nada contribuye a la felicidad del mundo ni al movimiento del alma. También el castigo de las oceánidas, de vaciar el agua del océano en toneles sin fondo. Digamos que mi tristeza se ahonda en otra tristeza mucho más vacía, la de un trabajo que en sí no contempla ni la vida en general, ni mi humanidad en particular. Soy lo que se llama un hombre para nada y para el vino. Salgo a las 6, espero durante unos 2 o 3 minutos a que lleguen Alberto, Fontes y Aparicio, mis hermanos del vino que trabajan ahí cerca en otras empresas. Abrazo a uno u otro de los hombros y de allí nos vamos riendo. Fíjense, ya cambió el talante. Y de allí nos vamos riendo ante la probabilidad de que con el primer vaso se nos abra el principio filosófico de nuestra alegría. Después, bueno, entonces nuestra alegría reside en la mirada brillante del tabernero al vernos entrar y reside en el color, en el alma, en la esencia profunda del vino. Morais, el tabernero, es el hombre más feliz del mundo con nuestra presencia. Ya tienen allí el licor. No se debe beberlo sin un precepto. Por ejemplo, no es bueno probarlo en estado de efervescencia que le dio cuerpo dentro del tonel o la botella. Es necesario que él se abra y se adapte a la idea de la propia fragmentación. Sí, porque el vino que bebemos es siempre parte de un todo, aquello que llamamos fragmentación. Después de levantar el vino a la altura de la luz y de ver su alma de ángel que posa en el fondo del vaso y de imaginar cómo a la luz se mezclan en él el oro y la púrpura, echamos la suerte para ver quién de todos nosotros será el primero en probarlo. ¿Se acuerdan que en Días de Vino y Rosas? No, en Días sin Huella, el dipsómano aquel
pide la primera copa y no se la bebe durante un rato, está gozando de verla ahí durante un rato y aguantándose la compulsión durante un rato, porque ese sufrimiento se le hace agradable. Así aquí echamos la suerte para ver quién de todos nosotros será el primero en probarlo. Se debe degustarlo con los ojos cerrados, con los sentidos unidos en único sentido, viendo, oyendo, aspirando el alma alegre del vino y todo aquello que en ella despierta esa hermosa ansiedad del adicto. Y es una alegría, la profunda, furiosa y por demás fraterna y humana alegría del vino. Lo bebemos con su fulgor y profundidad, lo bebemos con el método de quien necesita del valor y de la ascensión del vino que nos torna no solo más elocuentes, sino también elevados, poéticos, humanos y libres. El vino libera en nosotros los sentimientos invisibles, nos pasa de una imagen a otra de lo oculto, nos eleva a la condición de una tiranía que en sí misma se agota e ilumina. Bebemos para cambiar, para simplemente dejar de ser hombres buenos para nada. Todos tenemos conciencia de una alteridad, es decir, de la diferencia que en nosotros se esconde durante el día. Me conozco a mí mismo en estos cambios de la bebida, tanto como a esos hermanos míos. Alberto alcanza la suprema estación del vino por vía de un perfecto y rotundo ensimismamiento. Le da por recogerse en el silencio y en la melancolía. Nosotros bien que hablamos fuerte, reímos y contamos chistes obscenos mientras bebemos, pero los ojos de Alberto solo clavan la mirada en los lugares infinitos de la imaginación y del vino. Nunca se mueven. Su mutismo choca con el alboroto y con la truculencia de los otros cuatro desesperados, incluyendo el tabernero Moraes, Fontes, Aparicio y yo. De todos, el que más excéntricamente vibra con la euforia mecánica del vino es el violento y musculoso Fontes. De su rojo rostro emergen dos ojos locos de fuego, con los globos tan salientes de súbito que hasta a nosotros nos parecen crueles. Dicen que anda siempre con problemas con su mujer, que no logra amarla al 100% ni separarse de ella, mucho menos imponer un orden y una autoridad a sus caprichos. Y dicen que por eso bebe, de modo que van en él poco a poco cambiando el ser y la persona con la bebida. Donde en él había un pacífico y casi lúgubre ciudadano, vuela ahora eso que tal vez se pueda designar como demonio, de tal manera conflictivo que llega a ser necesario empujarlo hacia un taxi e ir uno de nosotros a llevarlo a su casa como si fuera bajo prisión. Las personas que frecuentan la taberna de Moraes ya no se ofenden como antes. Conocen este Fontes y el otro Fontes. El primer Fontes delira con el vino que hace de él la grandeza violenta del hombre caído y humillado en el ultraje de su vida diaria, y se apodera del vino para estar a la altura de su furia contra Dios, el mundo, los hombres y la mujer. Nunca fue muy aconsejable hacerle frente. A uno yo vi que Fontes lo levantaba en peso del suelo
lo lanzaba al techo de la taberna y lo volvía a cachar en el aire. A otro lo vi volar como a un muñeco arrojado a través de la puerta hacia el medio del tránsito y romper vasos y jarros grandes, teniendo como blanco el tonel del tinto, y soltar una patada tan terrible que la barra quedó rajada de arriba abajo. Pero al día siguiente, el otro Pontes, que es una persona concienzuda, volvía allí para pedir disculpas y perdón a todos, hacer las paces con sus enemigos de la víspera, abrazar a Moraes, pagar honradamente los perjuicios que había causado. Aparicio, por el contrario, bebe para llorar. Él llora por el mundo en general. El mundo por el cual llora, Aparicio se evapora como una nube humeante dentro de su cabeza. No es necesariamente un mundo mágico o cruel, pues en verdad todo lo entristece y lo conmueve. Le basta el titular de un periódico, una buena frase dicha por alguien. Un niño que atraviesa la calle de la mano de su madre o de su abuela, un suspiro, el desahogo más sentimental del tabernero Moraes. Por cualquier cosa, Aparicio se pone en una conmoción para llorar y llora. Son lágrimas sentidas sinceramente, yo sé, y dolores que dentro de él se despiertan como los magos de las lámparas y Aladino, porque en su alma desfila el mundo alado de los muertos y de los vivos, como una procesión tañida por las bandas de música y por las voces que recitan salmos y aleluyas. Todo es el llanto de Aparicio. Yo soy tal vez el más sobrio de todos. De otro modo, ¿cómo podría estar contando la siempre breve y tan deprimida historia del vino? Bebo el vino hasta el límite de mi propio deseo. Él alegra y aviva y expone los estados heridos de mi alma. Él gira y corre por mi sangre como la máquina de los sueños que se mueven ocultos en el conocimiento de mí mismo. Él alivia y libera mi corazón de los verbos prohibidos y de los pensamientos fríos. El vino soy yo y mis pequeños imaginarios delitos. Fíjense el resto, lo sabe mi mujer. En el momento en que meto la llave de la puerta y entro en la casa, y nunca me vio tambaleante ni me oyó decir grandes disparates, pero le basta posar sus ojos en mis ojos y los labios en mis labios. Nadie como ella conoce la razón de ser del vino en mi aliento y en mi mirar, y nadie como ella sabe que la tragedia de cientos de hombres consiste precisamente en nunca haber estado a la altura de ninguna tragedia. Nadie como mi mujer comprende cómo es importante para mí cambiar de vez en cuando el mundo, soltar el pájaro que en mí dejó el cantar, abrirme la quilla, rasgar la vela de mi barco y elevar al viento del mar imposible los destinos de mi alma. Nadie como ella hasta hoy entendió lo que sufre un hombre que no sufre, un hombre que se despidió de todos y de cada uno de sus sueños de hombre en el tiempo de su país, porque solamente ella, mi mujer, me acompaña, es casi el final, fíjense, me acompaña a nuestra casa, a nuestra cama, y solo ella ve cómo me dejo caer a lo ancho y no a lo largo, a la manera de un desesperado que hubiera naufragado a la vista de la playa. Solamente ella me desviste, me pone la pijama y me endereza en la cama. Solo ella me tapa con una sábana y una cobija para que yo pueda dormir hasta morir. Únicamente ella vuelve más sola que nunca hacia el silencio de la noche
y de la cocina, a fin de sentarse a la mesa, mirar las horas en el reloj de pared y conmigo ausente de su vida, comer pan con lágrimas, beber leche fría y ahí quedarse hora tras hora intentando desistir de su vida, de mí y de mi amargura de hombre nacido para nada, y llorando por ella y por mí, también para nada. Este trocito del dolor de una esposa con un hombre borracho, lo ama, lo acuesta, no lo desatiende, pero esto de ir después a cenar en una situación, en un estado de ánimo, de derrota completa, leche fría y quedarse viendo la nada. Este final creo que es el que me dice y nos dice lo que es una mujer que en lugar de gritar, en lugar de hacer escándalo, lo mete a la cama y luego se va a beber leche llorando. No tiene ninguna esperanza de nada. Se me hace terrible el asunto del borracho. Y no tiene razón ninguna y no es muy escandaloso como Fontes, ni es ensimismado como Alberto. Pero hace así hace sufrir a una mujer. Ahora, esto algún día voy a platicar más con ustedes acerca de lo que es poesía y lo que no lo es. Ahora, si aguantan 2 poemas sobre el licor, sobre la soledad, sobre la ausencia de la mujer. Uno de ellos no conozco de quién sea, algún sudamericano, pero conozco bien el nivel de estos poemas y vean el sentido poético, lírico de uno y el de otro. El otro es Sabines. Sin la mujer y el licor. El mismo tema, pero a ver, noten ustedes, como les digo, 2 voces, 2 lirismos. Lo que alcanza a volar uno de estos poemas y lo que vuela el otro. Este se llama No se culpe al alcohol. Quiero desbaratarte como un juguete, jugar a tu dueño, jugar a ser tu dueño, como un niño mirando por la ventana, en la tristeza que me acompaña, llueve por la... Voy de nuevo. Quiero desbaratarte como un juguete junto a ser tu dueño, como un niño mirando por la ventana, en la tristeza que me acompaña, llueve por fuera de casa y salgo a brincar en los charcos. El barco de papel nos espera, más que a ti y a mí en la soledad, para partir en un viaje, caer en los remolinos y evadir las alcantarillas. Más que a ellas, es a ti a quien evado, porque hubo un tiempo en que te tuve, tranquila como un sueño, tendida sobre el pasto cerca de mis brazos, pero no te abracé y desde entonces me escondo. Infinitas y taciturnas se ven las gotas, esto es bueno, miren, infinitas y taciturnas se ven las gotas frente a mis ojos, no es la lluvia, sino de aquello que no digo. El niño de la ventana me ve del otro lado del tiempo, es hora de partir, subo al barco, perdón, es hora de partir, subir al barco y huir de ti. Jugar a desbaratarte sería dispersar las cenizas hundidas en naufragio,
no quiero interrumpir lo que hablas, ni tampoco destruirte. No quiero ser jugador y juguete, no quiero, eso es todo. Parto esta noche del puerto, he borrado el destino de la bitácora. Cuando me encuentren ahogado, me gustaría decirles, no se culpe al alcohol, él no tuvo la culpa. Y el otro, que tiene más o menos la misma temática, la ausencia de la mujer. Un ropero, un espejo, una silla, ninguna estrella, mi cuarto, una ventana. La noche como siempre y yo sin hambre, con un chicle y un sueño, una esperanza. Hay muchos hombres fuera, en todas partes, y más allá la niebla, la mañana. Hay árboles helados, tierra seca, peces fijos idénticos al agua, nidos durmiendo bajo tibias palomas. Aquí no hay mujer, me falta. Mi corazón desde hace días quiere hincarse bajo alguna caricia, una palabra. Es áspera la noche, contra muros la sombra lenta como los muertos se arrastra. Esa mujer y yo estuvimos pegados con agua, su piel sobre mis huesos y mis ojos dentro de su mirada. Nos hemos muerto muchas veces al pie del alba. Recuerdo que recuerdo su nombre, sus labios, su transparente falda. Tiene los pechos, fíjense qué hermoso, tiene los pechos dulces y de un lugar a otro de su cuerpo hay una gran distancia, de pezón a pezón, 100 labios y una hora. De pupila a pupila, un corazón, 2 lágrimas. Yo la quiero hasta el fondo de todos los abismos, hasta el último vuelo de la última ala. Cuando la carne toda no sea carne, ni el alma sea alma, es preciso querer. Yo lo sé, la quiero, es tan dura, tan tibia, tan clara. Esta noche me falta. Sientan que siendo más o menos el mismo tema, son 2 formas de expresión y las 2 hablan de no sé qué le ven a la mujer. Se va la mujer y ahí queda. Bueno, es una cosa que no entiendo ni voy a entender. Cuando crezca ya lo entenderé. Entonces, ojalá que algo les diga que yo preferiría, de ser un borracho, que la mujer cuando llego me echara brava, me gritara, hiciera escándalo, y no que silenciosamente me acostara, me cubriera con una sábana y una cobija y se fuera a cenar llorando y a llorar mientras cena. Tremendo, difícil, pero los débiles tienen que evadirse. Lo que me decía mi amigo, y aquí se puede leer, esperar todavía 3 horas y media, y cuando ocurre que ya se despide de todos, esperar 2 o 3 minutos a sus amigos y a honrar el vino y a volverse Mr. Hyde, siendo que durante toda la mañana fueron el Dr. Jekyll. Mr. Hyde, fíjense que lo que es el arte y lo que son los símbolos, el Dr. Jekyll, el mejor y el más tranquilo y el más honrado de los médicos. Durante la mañana, como aquí este hombre que no dice su nombre, durante la mañana, cierra su consultorio, va y toma la pócima que él inventó y se vuelve una fiera y se va nada más a violar, a matar, a hacer de esa clase de hechuras. Regresa y como el bebé
feliz o tiene una corta duración, ya en la noche, tranquilo, se va a dormir. Y aquí los borrachitos tienen el soma de la televisión. Y en la televisión el soma del fútbol. Y están tranquilos. Lástima, porque esa tranquilidad, si son sensibles, y si son imaginativos, y si son suspicaces y perspicaces, trabajan durante toda la mañana por un salario mínimo, llegan a la casa, encienden la tele por allí de media tarde y empiezan a ver en las series gringas esos galanes ricos, con unas ricas rubias y esos coches, unos Volkswagen, no, bueno, y ven aquello, y como les dije una vez, ven aquello y se posesionan del papel de esos triunfadores galanazos, y de pronto la chapis, la gordis, ya vente viejo a cenar. Estos sabrán que nunca serán triunfadores, que nunca van a tener ese mundo, que nunca van a tener esa calidad de vida. Y entonces no queda más que acercarse al licor. Y ya, con el licor, ha empantanado el espíritu por el licor, allí ya tiene la mujer que vio en la serie, ahí tiene todo, allí tranquilo. Y otro día, como Sísifo, a levantar el piedrón se va a caer, a volver a levantarlo día con día. Es lo único, esta gente que vive muy lejos, en estas casitas de interés social que les hace el gobierno, que no tienen ni siquiera, y esto es horrendo contra los Norberto Rivera, no tienen el consuelo de la religión, porque tienen una religión, lo de ayer se vio en el San Lucas, San Judas Tadeo, en los bombazos de pólvora. ¿Qué clase de religión es esa? ¿Cómo van a defenderse de una vida áspera, dificultosa, si Norberto Rivera y todos no dan ese temple que sí dan otras religiones? Ahí tienen ustedes el Islam. En tantos sentidos aguantan, en tantos sentidos superan toda clase de adversidades. Los enemigos, las pobrezas y demás, les da el temple se los da su religión. Y aquí la católica, miren los valores, los principios. Esta clase de religión que dijo Genaro Alamilla, obispo emérito de Papantla, Veracruz, el mexicano es un analfabeta, así dijo él, analfabeto, es un analfabeta en materia de religión. Le gusta el rito, se va a la pura ceremonia, pero él no tiene la culpa, la tenemos nosotros, que no le infundimos esperanza y formas de comunicación con el más allá. Esto ya no lo dijo él, esto recitado, Señor Dios, dame esta, recitar nada más esto, que no es para nada, no dice nada más que una lectura, como el rosario de 15 misterios, Padre Nuestro, Santa María, todo dicho, los pobres adolescentes muriéndose de sueño. Eso no da resiedumbre, no da temple, no da lo que se necesita para enfrentar a estos
oligarcas de la política y estos políticos oligarcas. Pero se tiene la tele, se tiene el fútbol y, bueno, estamos ganando. No sé cuál sea el equipo de quién ni de nada, pero estamos ganando. O empatamos. Y si perdimos, no se acaba el mundo, vamos a ganar. Esta tristeza, esta pequeña miseria humana es la que mantiene a los Moraes vendiendo su marrascapache. Pero los que no bebemos tenemos que comer. Vamos.